Bueno, voy a presentarles primero a ti. O a Leo. Bien, les voy a presentar primero a alguien que ha sido clave para que estas 6 pláticas sobre Richard Feynman sean posibles. Él es un egresado de Ingeniería Física de aquí de Ibero y actualmente es director de GDI, Grupo de Desarrollo e Infraestructura. Se llama Giacomo Bonfanti, así que le dejo la palabra. Bueno, mucho gusto, yo soy Giacomo Bonfanti, me gradué creo 2010, puede ser, desde aquí de la Ibero, estudié Ingeniería Física. Conocí a Leo aquí en la universidad hace ya unos, por ahí del 2009 más o menos. Trabajamos juntos en algunas cosas nuevas para mí porque fue justo la transición de, yo creería, una persona que le gustaba mucho la física y la termodinámica y entender el mundo así, y de repente fue el momento en que descubrí la cuántica, ¿no? Y para mí ha sido algo que me abrió los ojos y cambió mucho mi forma de pensar. Entonces mucho con Leo él me fue enseñando todo lo de mecánica cuántica ya a un nivel más serio. Creo que yo así que en mi vida tendía a ver como la cuántica como ese extremo estadístico de la física donde este mundo tan raro es así porque no lo logramos entender, ¿no? Y conforme fui estudiando con Leo empecé a darme cuenta que no, que en realidad la naturaleza en sí, la realidad, tiene una componente que no conocemos y que dentro de eso que no conocemos necesitamos sacar resultados, ¿no? Gracias a Leo estuve estudiando, hice una especie de tesina con él en La Habana. Nos fuimos a Brasil enfocándonos en lo que es semiconductores de alta tecnología, mucho de transporte cuántico, movimiento de electrones, cuántica un poco más, menos, yo la llamo probabilística, porque tendemos a ver la cuántica como la formación de lo que fue Schrödinger, que dijo, hice una ecuación de onda y lo que pasa es la probabilidad abajo de esa onda. A empezar a ver pues la interpretación de Heisenberg, que empieza a decir, no, pues aquí hay unas cosas que se llaman operadores cuánticos. Y gracias a Leo, en pocas palabras, acabé en Cornell, ¿no? Hice mi maestría allá. Yo sinceramente no sé cómo me aceptaron, pero logré entrar, entonces estuve muy contento. Es un lugar muy frío. Mi esposa me acompañó y me acuerdo que vivíamos ahí a menos 40 grados. Menos 40 es lo mismo en Celsius y Fahrenheit. Entonces yo me levantaba en la mañana y decía, ¿qué temperatura es? Y veía que era menos 40, ¿no? Y para mí fue todo un shock. Y estando allá, justo iba al departamento de física, yo estudié maestría en física aplicada, iba al departamento, iba a la biblioteca y veía pues, un cuadro, ¿no? Al final de la biblioteca, y después de varios días que se te caía el pelo, había mucho estrés. Cornell en ese entonces era famoso porque era la universidad con más suicidios en Estados Unidos, ¿no? Entonces no ayudaba mentalmente estar viendo que en tu universidad se suicide la gente. Es algo que a veces uno dice, el sistema americano lleva mucho al límite, ¿no? A la gente. Y me acuerdo que estaba en la biblioteca, fui al fondo y vi esta especie de póster o una especie de reconocimiento que decía, aquí hizo Richard Feynman su teoría de electrodinámica cuántica, ¿no? Y yo dije, pues, ¿qué es este señor, no? O sea, ¿de qué se trata? Y era la época que empezaba YouTube, entonces tú te pones en YouTube y pues es Richard Feynman y salían sus conferencias. Y cuando ya llevé yo lo que es electrodinámica cuántica, después de física moderna y todo esto que nos llevan de la mano al mundo hasta que llegas ahí, me acuerdo que decía el profesor, estuvo Schrödinger, estuvo Heisenberg, estuvo David Bohm, sacaba a todos, ¿no? Decía, y aquí vamos a estudiar a Feynman. Entonces, borrón y cuenta nueva, y así es el mundo. Y pues para mí era un shock porque venía de aprender tensores y álgebra y Laplace, Fourier, que decía, no, sí está padre, pero aquí es Feynman. Y creo que
este señor hizo cosas muy bonitas en cuanto empezó a darse cuenta de cómo interpretar la vida y lo plasmó mucho en sus enseñanzas, ¿no? Entonces con Leo estuvimos hablando y una forma de colaborar con la universidad y empezar un acercamiento es con estas conferencias, y nosotros como compañía estamos haciendo toda una actividad de unir los ingenieros con lo que realmente pasa en el campo, ¿no? Yo, la compañía que tengo se especializa en infraestructura para el sector energético. Hacemos especialmente gas. Yo considero que el gas es el combustible de transición a ese mundo que vemos en Instagram todo el tiempo, ¿no? Porque TikTok, no sé, pero siento que hay una desinformación en cuanto a cómo llegar a un mundo renovable 100%, ¿no? Entonces, el gas yo creo que es un combustible puente para hacer eso. Y dentro de las necesidades que veo como país, regresando a mi maestría, era decir, hace falta crear ingenieros que vean la vida distinto y apliquen las cosas. Entonces con la Ibero estamos desarrollando un esquema de colaboración para que el día que quieran pueden ver la página de internet y si les late algo, pues ya verán por ahí formas de colaborar con nosotros. Y yo me divierto mucho, viajo un poco por todo México y tuve la oportunidad de hacer esto y de visitarlos hoy, entonces espero les guste, se diviertan. Sé que Leo es un excelente profesor y pues bueno, disfrútenlo, ¿no? Al final de cuentas, creo que esta etapa de su vida es en la que más van a poder tomarse el lujo de pajarear, le digo yo a los que trabajan conmigo, pero pues disfruten esto y bueno, cualquier cosa, Leo tiene mis contactos y si en algo les puedo ayudar, pues bien vengan, ¿no? Y pues gracias por venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ya por esto. Yo ya para presentarles a Leo, para quienes no lo conozcan, solamente, pues bueno, este contexto, ¿no? Hace 60 años que Feynman dio estas legendarias pláticas en Cornell, precisamente, las Messenger Lectures, y pues estamos haciendo esto como tributo también a este gran personaje de la historia de la física, y bueno, para eso hoy inician estas seis pláticas. Les cuento brevemente, muy brevemente, porque él es realmente alguien con una trayectoria gigante y muy admirable, pero bueno, sintetizándolo a lo mínimo indispensable, por así decirlo. Pues bueno, Leo Diago tiene un doctorado en Historia y Filosofía, una maestría en Ciencias, en Pedagogía, el diploma de oro en Rusia, y pues bueno, es que él estudió física allá, hizo, pues bueno, es un líder científico y académico con mucho reconocimiento a nivel internacional en el área de física teórica, en particular en física de estado sólido. Tiene más de 65 publicaciones en revistas de alto impacto, libros, capítulos de libros, alrededor de 20 tesis asesoradas entre doctorado, maestría y licenciatura. Actualmente está como profesor aquí en la Ibero. De hecho, algunos de ingeniería física tal vez lo conozcan. Yo igual tuve el gusto de tomar clase con él cuando yo era estudiante, justamente en mecánica cuántica, por cierto. Y bueno, también el premio de la Universidad de La Habana, el premio de la Academia de Ciencias de Cuba, la medalla por la educación cubana, y pues bueno, puedo seguir, la lista es enorme de las referencias y logros en la carrera de Leo, pero los dejo que lo conozcan. Habla un montón de idiomas también, entonces no sé en qué idioma, no sé si va a ser en ruso, en español, en inglés, en portugués, no sé en qué idioma la vaya a dar. Pero bueno, ahorita lo averiguamos, así que Leo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Les agradezco a todas y todos la presencia acá y pues ojalá que se diviertan y que pasemos un buen rato. Mi intención hoy es traerles el fuego crepidante de hoguera de alguien que lo incendió hace 60 años con la intención fundamental de que quienes están acá, sobre todo los más noveles, se acerquen a esa llama, no desde la posición
aprobación o el narcisismo, sino desde la vocación casi de aquellos como Martín Lutero, de las postrimerías de la Edad Media, que nos invitaba a leer, a meditar sobre la lectura, al ejercicio de la imitación inicialmente, pero después, así como Feynman fue inducido por su padre a la búsqueda de la erudición, la curiosidad, la duda, para poder seguir lo que él nos legó. Resulta que hacia 1951 llega a una institución de los Estados Unidos un individuo que sería difícil de clasificarlo en esta lista, que no es exhaustiva, porque habría que incluir que es además sinestético, tiene la virtud de que oye música y ve colores, o que escucha algo que le están hablando y siente una sensación en el paladar. Así que es difícil de clasificar. Y llega a esa institución este individuo en el que se unen divinidades, maravillas y aptitudes, que es además un comunicador nato, como muchos de mis colegas que hoy me acompañan acá, por lo que me siento honrado igualmente. Ojalá que pueda yo de alguna manera humildemente contribuir, así como ellos contribuyen a mí en el conocimiento. Y se llenaban los salones de esas conferencias que él comienza a impartir en Cornell en 1964. Y resulta ser que la virtud estuvo en que explicó cosas complicadas. Y lo hizo con la vocación de la sabiduría que la acompañaba, sin recargar tanto en las matemáticas que tanto logramos nosotros los físicos. Yo le decía a Pablito y al señor que le agradezco mucho la coordinación de estos eventos, así como a mi alma mater del lado acá, la Universidad Iberoamericana y el departamento. Pablito, vamos a quitar de las imágenes unas cuantas de las que tengan pizarras con matemáticas, que vamos a espantar a la gente. Pues la intención es acercarnos a Feynman, y yo no voy a intentar mostrar lo que él hizo, que eso creo que sería más sencillo. Voy a intentar compartir con ustedes en qué pensaba, cómo pensó. Eso para mí es una de las motivaciones mayores. Por tanto, tampoco voy a intentar compartir su sufrimiento o sus éxitos. Ahí voy a tratar de dirigir. Por tanto, me comprometo a no cargar mucho la mano con las matemáticas, independientemente que me apasiona, que podemos buscar otros lenguajes y que podamos establecer la comunicación. Feynman no era muy riguroso con sus conferencias, y eso decepcionaba a algunos porque esperaban un rigor ortodoxo de las matemáticas, así casi a lo Demócrito, pero él venía con algunas notas al vuelo y se desplegaba el comunicador nato. Por tanto, sirvan también estas conferencias como un tributo a vuestros maestros de la Ibero, a los maestros de las enseñanzas precedentes que los han traído acá y que les siguen acompañando, porque eso era Feynman, un maestro verdaderamente de escala mayor. Así que con esos presupuestos vamos a emprender camino, y aquí les estoy mostrando las 6 charlas que aparecen en el cartel que Pablito ha compartido. Y ese Feynman que llenaba los salones, además de la sabiduría, del apego a la ciencia y el conocimiento, era un destripador de cajas fuertes, era el hacker de aquella época ya declarado, porque los jeroglíficos
era su divertimento en los ratos libres. Era además un percusionista verdaderamente confeso y muy bueno. Y lo único que le molestaba es que cuando lo invitaban a tocar el bongo, no decían en la presentación que era además físico teórico y que había ganado un Nobel. Le motivaba a la reflexión que las artes son más longevas que la vida. Por tanto, él, con mucho orgullo, se sentía muy atraído por la percusión. Era un humorista, dibujante, y de eso les hablaré en el transcurso de estas charlas. Escogimos el número 6, y ese número salió de una cena que ya como yo compartimos unos cortes muy ricos que estábamos disfrutando ahí sobre, era Insurgentes, estamos, ¿verdad? En el corte argentino, y ahí empezamos a compartir estas ideas. Por tanto, el culpable es él, el que estemos hoy acá. Él tuvo esa idea de, a partir de lo que narró de su estancia en Corniel, y empezamos a mover el mamut, porque hay que moverlo para que converjan estas cosas, se organicen, se unan voluntades, estén los esfuerzos de varios de ustedes por tratar de que estemos acá. Y el número 6 está asociado porque son 60 años y por tanto hay un múltiplo de 6 por un lado, y 6 en una de las pláticas, que es la cuarta, son las piezas de arte de sus lectures. Él no tenía intención de que se publicaran, fueron otros que dijeron, pues esto no puede perderse, una escuela de pensamiento, compilaron los materiales y se compartían a viva voz. Esas lectures trataron el problema de los átomos, de la física básica, de los vínculos con otras áreas del conocimiento, fue la tercera de las piezas de arte, los invariantes, fundamentalmente aquellas magnitudes físicas que no mutan sus valores, así se dan algunas transformaciones, el problema de la gravedad y de la cuántica. Esos fueron los 6 tópicos. Por tanto, 6 aquí por 6 que fueron esas charlas, que después fueron publicadas. Hay una segunda temporada de esas charlas, hacia 1982, no sé si me alcance el tiempo a hablarles de esto, que viene después de un evento traumático en que él estuvo en la delgada línea de la vida y la muerte, sobrevive, y quien fue su soporte fundamental es una escritora inglesa, amiga, que devino una cocinera espectacular y que fue la que le hizo recuperar toda la masa muscular que había perdido en su padecimiento y lo trajo a la vida. Y en una de aquellas sesiones le pregunta a ella por la electrodinámica cuántica, que es nada más y nada menos lo que le da a Feynman el premio Nobel. Y entonces, en ese asunto de la electrodinámica cuántica, él se da cuenta, estoy tratando de retroceder, no me está dejando, hagamos, ¿Con el botoncito no te deja? En lugar de la rueda. vamos a ver de lado, aquí retroceder. La rueda parece que es mucho más rápida de lo que yo quisiera, y yo quisiera detenerme otra vez aquí. Muchas gracias, Pablito. Pero resulta que después de esta saga de 6 piezas de arte, hay otra en 1982. Estas son, según Feynman, las fáciles. Entonces las otras ya son más complicadas porque trata el asunto de la teoría especial de la relatividad, el espacio, el tiempo curvo, etc. Entonces quizás de esa también les comente, pero muy brevemente, para que tengan el tablero completo. Quiere decir que hay una serie de conferencias que comienzan en 1964 y hay otras 6 conferencias también con ese número 6 que él se propone porque se da cuenta de que por mucho que intentó explicarle a su amiga
La electrodinámica cuántica, que es por lo que le dan el premio Nobel en 1965, no lo consiguió. Entonces él sufrió una decepción verdaderamente cruenta en el sentido no metafórico, sino en el acepto, en puridad del lenguaje, por no poder explicarle, y se cuestiona el mismo si él la entendía realmente, la electrodinámica cuántica. Entonces se propone regresar a esas conferencias con el espíritu de poder dar una divulgación mayor. Así que este es el propósito. Yo trataré en varias de las conferencias de hablarle de las 6 piezas de arte, porque por ejemplo los átomos van a estar aquí en el proyecto Manhattan de 1942, ahí hablaré de los átomos. Lo que les quiero decir es que yo no iré a pie juntillas por las 6 conferencias de Feynman, sino que voy a tratar de develar su personalidad, que verdaderamente es una maravilla, que en una sola vida se hayan unido tantas cosas en una sola persona, algunas de ellas que son verdaderamente antagónicas, ¿no? Porque era en completo iconoclasta, quiere decir, tenía un desapego por las regularidades y las normas impresionantes. Hizo algo parecido a Demócrito. Demócrito tuvo la virtud no solo de legarnos el hecho del acercamiento a los átomos y las estructuras atómicas en la materia, sino que trajo el humor a lo que en aquel momento era la filosofía de la naturaleza. No se hablaba de la palabra ciencia. Así que sobre aquellas sombras ya Demócrito trajo el humor. Pues un seguidor de Demócrito es Feynman. Feynman nos trajo el humor a la ciencia. Él le gustaba mucho compartir el conocimiento con los niños por la ingenuidad con que ellos se acercan al conocimiento. Tanto en él no había ese personaje vetusto, egregio, que probablemente todos hemos tenido en los salones, y quizás algunos de nosotros en algún momento tenemos que ponernos esas vestiduras también. Pues Feynman era exactamente lo contrario. Entonces yo trataré de acercarme a las 6 piezas del arte en estas pláticas sin seguir a pie juntillas cada una de estas conferencias. Por ejemplo, en la parte de los vínculos con otras áreas de la ciencia, aquí en esta zona de acá, donde les hablaré de la metodología de arriba a abajo, que fue la premonición muy temprana y pionera de Feynman, de poder decir que hay mucho sitio en lo más bajo. Eso dio con un área nueva del conocimiento, que es la espintrónica, una de las líneas de investigación con la que trabajo, con la que torturo a algunos acá. Ahí está uno de los que más larga vida ha tenido en esa tortura. Empezó con ACE, después hizo la maestría, y parece que todavía no lo torturo mucho porque está siendo torturado conmigo. Entonces ahí está Eduardo Javier Cernaval, trabajando en temas de la manipulación del spin. Es Richard Phillips Feynman el pionero, quien en 1959 en una conferencia de la American Physical Society le dice al auditorio: hay mucho sitio en lo más bajo. 1959. De que estábamos muy lejos de todo lo que ahora conocemos en esas escalas y de lo que se puede hacer en ellas. Por tanto, en esa parte de los vínculos con otras áreas de conocimiento les estaré hablando por acá. Igualmente de los temas de cuántica les hablaré aquí. Y en la última, que le puse el título poliedro porque Feynman es una figura poliédrica. Es impresionante, por más que uno se acerque, todavía te quedan aristas. No nos vamos a alcanzar en 6 pláticas para hablar de todas las aristas de Feynman. Es verdaderamente una figura que la palabra multifacética yo creo que le queda pequeña. Es poliédrica, porque además hay aristas que no tienen que ver unas con las otras en el buen sentido de la palabra. Así que ese sería el propósito de lo que estaremos haciendo en las próximas jornadas. El asunto de lo que les estaba comentando, quiero empezar a hablarles de Richard Feynman en el aspecto de cuáles pudieran ser sus orígenes inicialmente. Richard Feynman proviene de una familia
fundamentalmente el padre, nacido en ahora Bielorrusia, sería a la usanza antes de 1992, Bielorrusia. Nace el padre en la ciudad de Minsk en 1890, así que tiene esa parte en su ascendencia. Esa región de Rusia está en una zona que se denomina Chernazion, que al castellano significa tierra negra. Resulta de que en los siglos del 16 al 19 ahí se concentraba la inteligencia de esa nación. Las razones se pierde en el misterio de la noche. Eso es irracional explicar por qué. Pero individuos que dieron grandes aportaciones a la literatura, las artes, la historia, la filosofía, hacían sus retiros en esa zona. Y de ahí proviene el padre de Feynman, Melville Feynman. Llega a New York y funda una familia, es un gestor de ventas, y él durante toda su etapa de crecimiento intelectual reconoce la ascendencia del padre y la influencia que tuvo el padre sobre él. No hay muchas imágenes de Melville, entonces yo tomé esta que está acá y me tomo la licencia de decir que quizás sea el padre con su hijo por los paseos que daba el padre con su hijo por el bosque, en el que intercambiaba sistemáticamente con él y trataba de hacerle ver la diferencia de conocer el nombre de algo respecto de saber sobre algo. Y le adoctrinaba en el sentido de, puedes saberte cómo se dice la palabra pájaro en distintos idiomas y cómo la llaman los hombres de distintos puntos del planeta, pero puedes igualmente desconocer todo sobre el pájaro. Así que veamos el pájaro simplemente a ver qué hace. Pasó el tiempo y cuando le dieron el Nobel, el padre le pregunta, así lo reconoce Feynman en una de sus memorias autobiográficas, igual que la de Alberto, no cualquier Alberto, sino ese alemán, Einstein, que le puso los nervios de punta cuando presenció su primer seminario en Cornell, no, en Princeton, el primer seminario. Imagínense en el primer seminario que Einstein, Wolfgang Pauli y John von Neumann, 3 premiados de Nobel. Imagínense que eso sea el primer seminario que tú vayas a dar en una universidad, ¿no? ¿Qué le dices a esa persona? Y sentados en primera fila y con los ojos así, ¿no? Atendiendo a ver qué va a decir este. Pero pasó la prueba, evidentemente. Y gana el premio Nobel y el padre le pregunta, ¿y de dónde sacaste eso? Y Feynman le responde, lo aprendí de ti. Y dice el padre, pues yo de eso no sé nada. Sí, pero me enseñaste a tener viva la curiosidad, la diferencia entre la erudición y nominar las cosas. Y a veces pensamos, yo lo comparto mucho con mis hijas e hijos académicos, así le digo a mis estudiantes, que no va el asunto por conocer el nombre de las cosas. Ya de manera emblemática les pongo formularios en los exámenes diciéndoles, no estoy tan interesado que te sepas o memorices algo, más bien me interesa el aspecto aplicativo, que dejes volar la mente, ¿no? Que tengas una narrativa propia. Y eso hacía Feynman. Por tanto, el reconocimiento a la influencia del padre fue algo que lo marcó durante mucho tiempo y él fue consecuente con eso en toda su narrativa. Feynman es uno de los pocos personajes que no solo estuvo dentro de la historia de la ciencia, y ya utilizo la palabra ciencia, me despego un poquitito de los filósofos de la antigüedad, aquellos que se reconocían a sí mismos como filósofos de la naturaleza, de ahí que después vino el término PhD, viene de ahí, porque ellos a sí mismos no se veían como científicos. Esa palabra va a tener que esperar a Galileo y Copérnico unos cuantos siglos. Y resulta que Feynman no solo participó en la historia de la ciencia moderna, sino que la movió. Muchos de nosotros participamos en la historia de la ciencia de estos días, de alguna manera. Feynman la movió. Es distinto. Quiere decir, fue revolucionador, fue precursor, profeta.
y verdaderamente su camino hacia la física es muy interesante. Quiere decir, no es el camino sencillo de algunos, quizás de nosotros, que desde pequeños nos interesaron las ciencias naturales o nos llamó la atención las letras. Feynman no estuvo en los inicios muy interesado en las física o en las matemáticas. Sus intereses fueron otros, y de eso les hablaré a continuación. Sus aportaciones son verdaderamente muy dispares. Aporta al estudio de las partículas, pero además aporta al estudio de algo que se conoce la teoría de campos. Es como si alguien conociera de semillas, pero además conoce el subsuelo, donde tienes que plantar la semilla. Son dos cosas distintas, pero hay más. Entra en la parte de la física del estado sólido y la materia condensada. Ahí están cosas como los tabiques de la pared del fondo, pero están también como materia condensada en medios continuos, los fluidos, la mezcla atmosférica que respiramos, o el cafecito. Ahí también Feynman dejó su huella. Incursionó en la computación cuántica. Entonces, esos cuatro ejemplos, partículas, campos, estado sólido, medios continuos y computación cuántica, son casi los puntos de la rosa nórdica. Norte, sur, este y oeste están no desconectados, pero no están tan conectados como, por ejemplo, dentro de una de esas áreas, la dinámica de fluidos con la estática de los fluidos, que están dentro del mismo espacio. Eso habla de una mente efervescente, por eso empecé diciéndoles que les traigo ese fuego crepitante, para que desde la vocación que les decía, se acerquen fundamentalmente a la lectura. Cuando me llevo a alguno de mis hijos académicos a estar una temporadita por allá por La Habana, les digo, no vamos a tener mucho internet por acá, o sea que ese va a ser un problema, pero tenemos unas bibliotecas tan buenas y casi toda la matemática y física buena ya está ahí, porque esos son de los años donde esos libros fueron publicados. Y muchos de ellos no me dejarán mentir, como el propio Giacomo, que en un mes sacó su tesina y le hablaban de acá, oye, ¿cómo están? Y las fiestas y la música. No puedo estar acá, pero ¿cómo? Estoy aquí con la cosa en la cuenta. Y sin internet. Internet verdaderamente es muy necesaria, pero cuando yo les comento a mis estudiantes de ese icono que nos permite señal inalámbrica, luz, James Clerk Maxwell, 1860, se movía en un caballo, se alumbraba con una vela de cera y escribía con la pluma de un ganso y no vio nada de esto. Entonces, verdaderamente Internet es muy necesaria, pero se pueden hacer muchas cosas sin Internet. A eso es a lo que voy, y Feynman lo mostraba a cada rato, y ahí es donde voy, a que revivan la pasión por la lectura, acercarse a los libros. Sí, Internet es muy bueno, hagan la búsqueda, ChatGPT, sí, por favor, claro que sí, y todos los que vienen, los bots, sí, pero vayan a los libros, ábranlos, desen placer de esa sensación de consultar los textos. Eso es algo que marcó el desarrollo de la física y se lo debemos a Feynman. Ahí están sus aportaciones. ¿Qué aportó realmente Feynman? A veces sería mejor buscar la lista donde no aportó. Las culturas que son las bases de la civilización, Indochina, Mesoamérica, si unimos las grandes culturas de nuestro planeta, más fácil es la lista de qué es lo que no han aportado o descubierto, de darnos a la enojosa tarea de buscar qué es lo que han aportado. En el caso de Feynman es algo parecido. Este listado de plecas no es exhaustivo.
pero representativo de lo que él aportó. Las integrales de camino de la mecánica cuántica. Yo sé que eso puede estar en sánscrito, además el antiguo, todavía moderno, no hay alguien que domina algo. Pero diciéndolo mal y rápido, cuando viene el despunte de esa nueva área de conocimiento, con esos monstruos de las primeras 2 décadas del siglo XX que nos dan la teoría cuántica, estoy hablando de Schrödinger, el cual ya como nos dijo algunas palabras, estoy hablando de David Bohm, estoy hablando de Pauli, Fermi, Wheeler, Sommerfeld, entraron en conflicto con algo que venía del clasicismo newtoniano, la trayectoria, y algo que es sacrosanto, el determinismo mecanoclásico. Esto es, pídele a un objeto macroscópico en qué posición está, toma cuenta de cuáles son las interacciones bajo las cuales él se encuentra y puedes decir dónde va a estar en cualquier instante de tiempo. Eso empieza a entrar en conflicto con el edificio que se empieza a levantar con Max Planck. Aquella mañana que yo quiero decir que era encumbrada del 4 de octubre de 1900, cuando por primera vez un ser humano produce la sensación de decir una palabra que nadie entendía, cuánto. Y comienza la física cuántica. David Bohm intenta algo que no lo logra, y sí Feynman, y es regresar a la teoría cuántica el problema de la trayectoria. Ese es el pollo del arroz con pollo. Yo no manejo mucho la percusión, pero me gusta la culinaria, creo que cocino más o menos bien. Y casi siempre comparto con mis estudiantes recetas de cocina. Me dicen, profe, tal cosa, y yo intento hacerlo. Entonces, ese es el pollo del arroz con pollo. Gallo Pinto, costarricense, una estudiante del Ibero, Fernanda, fue la que me dijo, profe, Gallo Pinto nosotros también lo sabemos, y es así, y me compartió la receta del problema de las integrales de camino. Trajo a la cuántica otra vez la trayectoria, desde otra perspectiva. Pero la trayectoria, estamos tan acostumbrados a eso en la parte macroscópica que costaba mucho trabajo despegarse de ella en la teoría cuántica. Feynman tuvo la virtud de traérnosla con las integrales de camino en la mecánica cuántica. Hay otra aportación que hace a la teoría de los fluidos y es la superfluidez del helio. Él expone esa teoría nada más y nada menos que a Onsager, que era el dinosaurio alfa de ese problema hacia 1937. Por tanto, el que más sabía on Earth del problema de la superfluidez era Onsager. Y allá se va Feynman a un congreso a exponer la teoría que él se trae y logra verdaderamente palabras de elogio, aunque con voz ronca. Onsager inicialmente declara de que el joven Feynman está pretendiendo con primeros principios resolver algo que no ha sido posible hacer de otra manera. Feynman trae una forma nueva de interpretar esa condición bajo las cuales algunos líquidos no presentan resistencia cuando están en movimiento. La palabra resistencia en los cuerpos sólidos, en los fluidos, cambia de nombre, se le llama viscosidad. Entonces esos fluidos, cuando están en el régimen de superfluidez, no tienen resistencia para pasar por donde normalmente no podrían hacerlo. Entonces Feynman encuentra una explicación chistosa a la superfluidez del helio en condiciones líquidas y se da a sí mismo ante Onsager decir que él no estaba claro si la transición a la superfluidez era una transición de primer orden
esas transiciones que nos enseñan desde la secundaria, cuando hierve el agua, por ejemplo, o se derrite un trozo de hielo, esa es una transición de fase de primer orden, y ahí recordando la temperatura constante o cambia, cuando hay transiciones de primer orden, constante, ¿verdad? Y otras transiciones de segundo orden, como puede ser la de las sustancias magnéticas, cuando cambian de diamagnético a paramagnético o ferro, alrededor de un punto, el punto de Curie, donde sí hay cambios de temperatura. Entonces, él se da el lujo, cuando expone ante Onsager, de decir, no me queda claro si esto es una transición de primer orden o segundo orden, pero él la está haciendo desde primeros principios. Plantea resolver una ecuación como la de Schrödinger, pero la hace resolviéndola con 10 a la 23 átomos. Esa ecuación se resuelve, y Lalo no me dejará mentir, con métodos aproximados. Porque es un poco mondadientes estar haciendo el trabajo de resolver un sistema de ecuaciones que tenga 10 a la 23 ecuaciones. Entonces, afortunadamente a alguien se le ocurrió los métodos aproximados, y con ellos, pues, las dentaduras logran sobrevivir al ejercicio de intentar buscar soluciones en esos casos. Pues él enfrentó ese tipo de cálculos que se denominan ab initio, del latín al castellano, primeros principios, porque no trabajan con aproximaciones, sino que ya de veras. A ver, ¿cuántos átomos hay que? Pues esos. Y trajo una solución interesante. Explica el modelo de la interacción débil, que es un modelo que sustenta las 4 interacciones que existen en la biota, no hay más, hay 4. La gravitatoria, la electromagnética, la fuerte y la débil. Esas son las 4 interacciones que existen en la biota. Hacia esta tarde del 21 de febrero del 2024. ¿Verdad? Pues él incursionó en una de ellas y la explicó utilizando algo que les voy a poner por ahí abajo, que son los famosos diagramas de Feynman. Feynman era un dibujante, y les voy a hablar eso más adelante. En un bar se encuentra un pintor, y el pintor le dice, yo te enseño a dibujar si tú me enseñas cuántica. El pintor no aprendió cuántica, y Feynman hizo unos dibujos que cuando se los muestre te van a decir, no puede ser. El asunto de esta gente es que da igual a lo que se dedique. Da igual a preparar molletes por la mañanita o hacer cuántica. Son gente que verdaderamente están hechos de algo distinto. Entonces, el asunto del lenguaje pictórico en Feynman estaba ahí. Entonces los diagramas de Feynman son dibujitos, como tú los ves, son dibujitos. Y con esos dibujitos de hacer una rayita, y esta rayita después la sigo de otra forma, otra rayita más, nada de ecuaciones pesadas de esas que nos encantan a nosotros los físicos llevar al salón, se resuelven cosas complicadas. Hágame usted, bendito favor. Entonces con esos dibujitos Feynman explicó algo que le pudieron haber dado otro premio Nobel por ese asunto. Así de fácil, ¿no? Muchos en la comunidad científica consideramos esto. Hay más de una razón para haberle dado otro premio Nobel, pero bueno, verdaderamente era algo interesante. Gracias, cuídense. Hay un teorema que ahí les estoy mostrando, lleva su apellido, y el de otro investigador se transforma el apellido, porque ese investigador, su nombre realmente es así, pero de manera curiosa, cuando se pone en la literatura el nombre se cambia. Él se llama Murray Gell-Mann. Es un apellido compuesto. Pero entonces, Gell-Mann-Feynman estaba complicado. Y a alguien se le ocurrió escribirlo así. Y entonces así es historiográficamente. Cuando uno empieza por primera vez, y entonces se da a la pregunta, bueno, finalmente es así, puede ser de otra manera. El nombre es así, pero por razones lingüísticas, a la hora de hablar de teoremas va así, y esa es la curiosidad. Ese es un teorema
en el cual otra vez Feynman trae al tablero de ajedrez algo inusual, y es resolver un problema a partir de plantearnos una especie de nueva trayectoria en un problema cuántico, en ese teorema. Por tanto, en ese teorema, lo que está en el trasfondo es volver a colocar las coordenadas espaciales en la solución de problemas de la teoría cuántica. Es lo que está en el fondo, con independencia de que ahí hay una derivada parcial en la expresión matemática que está muda, y casi siempre se utiliza la letra del alfabeto griego lambda, pero al final del túnel es una coordenada, ese asunto. Entonces, lo que está en la esencia de esa formulación es que yo puedo conocer cómo evoluciona un sistema si me planteo la tarea de decir cómo evoluciona una magnitud tan emblemática como la energía en la posición. Y resulta que funciona. Eso se tiene que ocurrirse a alguien como Feynman, evidentemente, ¿no? Resulta que funciona, quiere decir, el teorema está archi mega super probado en distintas áreas del conocimiento. Sus trabajos inspiradores de aquella conferencia de 1959 son los que han traído la nanotecnología y la computación cuántica. Yo le estoy dando algunos pocos años para que esos carteles en las plazas comerciales o tiendas que dice electrónicos se cambie y diga espintrónicos. Así que a muchos nos preocupa mucho la palabreja de espintrónicos, de qué va, pero ya a electrónicos le queda muy poco. De hecho, todo aquel que haya comprado una laptop después del 2014 ya tiene un dispositivo espintrónico consigo. Todo aquel que haya adquirido discos duros, esos que se escriben con el acrónimo SSD, Solid State Drive, que además son muy buenos, cariñosos todavía, pero buenísimos, tienen principios de funcionamiento de los que predijo Feynman. Por tanto, la computación cuántica no va a venir así de ¡baf!, sino que está entrando de a poquito en la medida que los distintos dispositivos de teléfonos celulares, tabletas, phablets, whatever, vayan incorporando principios cuánticos. Porque los principios electrónicos ya son incompatibles con el hecho de que los dispositivos siguieran la tendencia de que fueran cada vez menores en tamaño, consumieran menos energías y tuvieran más prestaciones. La ley de Moore fue una de las que empezó a traer conflicto, pero otras leyes de la termodinámica clásica y del electromagnetismo clásico de los siglos XVII y XVIII auguraban que hacia el 2015 iban a haber conflictos. Si ustedes siguen la saga de casi cualquier compañía, ustedes van a poder ver, por ejemplo, agarren Samsung, que viene Samsung bajando de tamaño. Y llegó un momento en que ya no pudieron disminuir más el tamaño y volvieron a crecer. Y así pasó con casi todas las compañías. Y no es porque fue un reclamo de clientes, sino porque ya no se puede poner en dispositivos más chiquititos más componentes sin que entren en conflicto las leyes clásicas. ¿Cuál es la solución? Eso lo tengo. Utilizar otras propiedades que tienen que ver con la heterogeneidad cuántica de algunos sistemas. Ahí estuvo una aportación de Feynman. Ya les hablé de sus famosos diagramas y finalmente la electrodinámica cuántica, que da una explicación de cómo se relacionan los campos, como puede ser la radiación. La radiación es lo que sale de las fuentes de luz. La radiación es lo que recibimos de manera no alambrada, inalámbrica, léase, en nuestros dispositivos móviles cuando recibimos una señal. Todo eso se engloba dentro de un concepto que se llama radiación. Pues resulta que la radiación, bajo determinados presupuestos, puede interactuar con la fuente que la produce. Es algo así como si
yo hablara, me muevo, y me muevo acá, y recibo mi voz, e interactúo con mi voz. Nosotros interactuamos con nuestra voz fundamentalmente porque en la estructura ósea se propagan las ondas sonoras de la voz, y esa llega primero de la que rebota en las paredes. Por eso cuando por primera vez oímos nuestra voz en una grabación, tú dices, ah, pero soy yo. Es que casi nunca nos oímos. Pensamos que nos oímos, pero lo que llega al oído medio es la propagación del sonido que se produce por cambio de presión en la cavidad bucal a través de la estructura ósea. Entonces eso es lo que oímos, así crecimos. Entonces cuando en alguna ocasión nos oímos en una grabación, a casi todos o a muchos nos pasa ese poquito de asombro de que ese soy yo. Esas fueron sus aportaciones. Entonces voy a cerrar este encuentro de hoy diciéndoles cómo Feynman llega a la física. Y esta sería la última filmina de la sesión de hoy. Feynman empieza con la biología. Ahí estuvo su primer interés. Le gustaba jugar con la naturaleza. Entonces, esa fue su primera pasión. El foco inicial estuvo en la biología. Después se interesó por la química. Bastante cerca. Pero fíjense que ahí todavía no aparecen matemáticas y física, va a estar lejos todavía. El padre se da cuenta y la señora Lucille Phillips, neoyorquina, Feynman nace en el Bronx y se jactó de preservar durante toda la vida su acento y se mofaban de él sus amigos de su acento puro y duro del Bronx, por eso se sentía muy orgulloso de su acento. Y algunos como von Neumann o Wheeler decían, habla como un vagabundo, solo que después acotaban, pero no cualquier vagabundo. Entonces su acento del Bronx, él se sentía muy orgulloso y lo preservó. Así que madre y padre fueron consecuentes con estos intereses y le abrieron un laboratorio doméstico. Yo no tengo fotos y no pude encontrarla, que la tenga, compártela. Pablito y yo hemos intercambiado algunas imágenes que me están ayudando a él también en el póster. Por tanto, si alguien encuentra una foto de Feynman en el laboratorio doméstico, que es este que le estoy señalando acá, pues por favor, compártela. En ese laboratorio él empezó sus pininos arreglando equipos electrodomésticos. Le encantaba arreglar radios y se hizo famosón en el barrio porque venían los vecinos a que le arreglara el radio, el televisor. Entonces así él se inició en un acercamiento ya a algo que tecnológicamente está más cerca de la física. Por ahí empezaría el asunto. Pero las matemáticas era el asunto verdaderamente fuerte. A los 15 años Feynman, de manera autodidacta, estudió, oigan esto, ¿verdad? Trigonometría, series infinitas, álgebra lineal. Me acuerdo, algunos de mis queridos estudiantes y estudiantes todavía le batallan fuerte, ¿no? Álgebra avanzada, 15 años, ¿no? Autodidacta. Geometría analítica. Yo recuerdo a mi profesora Rosa Nikolaevna de geometría analítica en Rusia, y aquello era verdaderamente motivo de suicidio. El clima que a mí me tocó es parecido cuando él lo dijo con toda intención, porque yo estuve 12 años de mi vida en un país donde las temperaturas eran del orden de menos 35 a 40. Cielo totalmente gris, entonces para los latinos eso es verdaderamente difícil. Entonces es la época que decíamos de las coles, porque tienes que ponerte entonces cuántas capas de ropa. Entonces eso con el clima era complicado. Así que Rosa Nikolaevna nos da geometría analítica, Feynman la estudia de manera autodidacta a 15 años y no solo se detiene ahí, sino termina de manera autodidacta estudiando ecuaciones diferenciales y cálculo integral. Entonces eso lo hace con 15 años y su vocación por las matemáticas era muy fuerte. Y así entra Feynman al Massachusetts Institute of Technology con ese interés. Matricula la carrera de matemáticas. Pero se siente desilusionado por las matemáticas porque no encuentra el vínculo con lo que a él le gustaba jugar. ¿Y qué les dije que le gustaba jugar a él? La naturaleza. Entonces
encuentra cómo hacer clic con la naturaleza y se desilusiona de las matemáticas, pero no se va para física, se va para ingeniería eléctrica, por ese asunto de arreglar radios y televisores y esa historia, ¿verdad? Y entonces en ingeniería eléctrica tampoco encuentra su vocación en el MIT, y es finalmente cuando alguien lo ve, como pasa mucho en el deporte, dice, véngase para acá, que lo que usted le hace falta es la física. Y así empieza Feynman, entra a esta universidad, al MIT, en 1935, y ahí recibe su licenciatura, 1939, en física, pero, curiosamente, su trabajo de diploma fue en física molecular, nada que ver con lo que después va a sobresalir, independientemente de que hay un trabajo que tiene que ver con las moléculas, en el caso del helio líquido, pero su AC 2 y 3 fue en física molecular. Y pues, los dos artículos que hice en la carrera, en la licenciatura, uno es de rayos cósmicos y el otro de física molecular. El problema está que yo estuve enamorando a Pablito para que viniera a mi grupo en cuántica. Pablito estuvo de oyente, pero fue consecuente con su vocación inicial, y eso me hace verdaderamente pronunciar palabras de elogio, de orgullo. Ha obtenido una beca recientemente para completar sus estudios, lo cual te felicito nuevamente en público por tu consecuencia, tu vocación de estudio y ciencia, bien merecido. Y así termina él en 1939, y termino entonces diciendo en esta parte que así llega Feynman a Princeton. Ese es el escudo de Princeton, donde él hace su doctorado en Princeton con John Wheeler, pero eso será en otro momento que les hablaré. Así que este decursar que les estoy diciendo es lo que van a ver a continuación: interés de la biología, jugar con la naturaleza, su laboratorio doméstico, destreza, reputación en el barrio por arreglar cosas, con los vecinos, fascinados por las matemáticas, desilusionados por las matemáticas. Massachusetts, desconexión con el mundo real, no la vio, hasta que primer cambio, ingeniería eléctrica, segundo cambio, física, 2 papers, rayos cósmicos, física molecular. Es un placer haberles tenido a bordo en este primer encuentro. No se pierdan el segundo capítulo de esta serie temporal, los espero el siguiente mes. ¿Quisieran hacer alguna pregunta de algo que yo no logré explicarme bien? Con todo gusto, si me hiciera la respuesta, pues, ¿Alguien? ¿Comentarios, quejas, dudas? Muchas gracias, excelente la narrativa, perfecto, muchas gracias. Yo voy a investigar más. Con permiso, que tengan buena tarde. Con permiso. ¿Alguien más dudas? Gracias. hasta luego. ¿A poco ya sabían todo eso de Feynman? Todo quedó muy claro. Ahora no quiero más. De por sí ya era mucho. Yo quería agregar así algo igual sobre la cuenta de Feynman, que yo lo leí recientemente en un libro justamente que compartimos, Leo y yo, de lectura sobre su vida. Que, o sea, sí tenía su laboratorio pequeño de chiquito, pero cuando fue a Princeton lo dejaron pasar a uno de los laboratorios de la universidad. Y algo le explotó, algo le falló ahí, ¿no? Y se hizo un desastre en el laboratorio y nunca le volvieron a dar acceso a los laboratorios de Princeton. Él llevaba como unos meses allá, de que había llegado a hacer su doctorado en Princeton. Entonces, pues al final, digo, obviamente creo que estaban usando el ciclotrón que tienen en Princeton, o alguno, es un aparato ya más sofisticado, ¿no? Pero alguna cosita pequeña falló cuando él andaba por ahí. Y al parecer nunca lo dejaron volver a entrar ahí, y ya se quedó él haciendo cosas más teóricas un rato. Eso viene en el libro que Sí. Sí. Bueno, pues sí, era un personaje súper interesante. No sé, ¿alguien más que alguna duda, sugerencia para las próximas pláticas? Si no, vamos a darle otra vez un aplauso a Leo. Yo les agradezco de nuevo a todos por venir, y hay galletas
galletas, café y pues